Bien chicos, a ver, vamos a retomar. Dentro de la era del Pleistoceno, la era del hielo, se desarrolló un periodo. Ese periodo se llamaba el periodo paleolítico, o también llamada la piedra antigua, que fue desde los 2 millones hasta los 10.000 antes de nuestra era. Bien, ahora dentro del paleolítico también tiene subdivisiones, ok, ya debes estar cansado. Vamos a hacerlo algo más fácil. Tenemos el Pleistoceno, luego tenemos el paleolítico, y luego tenemos el paleolítico, ¿cuál? Paleolítico inferior. ¿Ok? A lo largo de toda la clase vas a encontrar paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, mesolítico, neolítico y así hasta que termine todo. Bien, vamos, ustedes son inteligentes así que vamos a retomar. Paleolítico inferior, parte del paleolítico. El primer hombre, Homo habilis. ¿Ok? Presta mucha atención, por favor, solamente lo he detallado, te lo voy a explicar. Si por ahí hay un dato que digo y que no está escrito, lo apuntas con lápiz por un costado, ya ahí depende de tu creatividad y tu habilidad. Bien, Homo habilis es considerado el primer hombre. Además, tiene una antigüedad aproximada de 2 a 1.5 millones de años. ¿No? 2 a 1, es decir, vivió aproximadamente medio millón de años, más o menos. Además, no salió de África. ¿Esto qué quiere decir? Que fue el Homo habilis originario de África. ¿Ok? El hombre se origina en África. Su lugar de origen, el lugar donde empezó a relacionarse, el lugar donde empezó a conocer su medio ambiente, su naturaleza, fue África. ¿Ok? No te olvides, si en el examen te preguntan, ¿cuál es el origen? No, ¿cuál es el continente origen del hombre? ¿Qué marcas? África. Y tiene sus 2 puntazos ahí. Bien. Dice, es el primero, aquí donde vienen los datos importantes, es el primero en fabricar herramientas de piedra. ¿Ok? Recuerda, tú estás en un ambiente, estás en tu naturaleza. Eres el hombre versus la naturaleza. La naturaleza te va a dar animales, te va a dar plantas, un montón de cosas. Tú tienes que aprender a qué? A defenderte, tienes que aprender a subsistir. Por ejemplo, ¿te imaginas cómo pelaríamos las papas si no tuviéramos cuchillos? ¿Te imaginas cómo cortaríamos la carne si no tuviéramos hacha, cuchillos o algo filudo? Sería bastante difícil. Entonces, esas personas también lo sabían, esos seres humanos lo sabían. Entonces, sabían que tenían para sobrevivir a su medio ambiente, tenían que adaptarse, tenían que transformar un poco. Y aquí es donde viene lo que dice Engels, ¿no? Si ves un poco las teorías de origen del hombre, viene lo que dice Engels, ¿no? Que es el trabajo lo que hace que el hombre evolucione. Entonces, el hombre se relaciona un poco con su ambiente y ve, oye, mira, tengo esta carne, pero está muy dura, tengo los huesos, tengo que separarle los huesos, ¿cómo me lo puedo comer? ¿No? Entonces fabrica las primeras herramientas. Esta herramienta es como un guijarro, ¿no? O se le llama guijarro, perdón. Es como una piedra, ¿ok? Pero que tiene una pequeña punta por aquí. Tiene una pequeña punta. Con esta punta, obviamente, agarraban así la piedra y podían tallar y golpear y rasgar, ¿no? Más que con las uñas. Entonces, eso es un guijarro. O también se le conoce como pebble culture, ¿ok? Pebble culture. Cultura incipiente, cultura inicial. Era una manera de manifestar qué es lo que ellos hacían, ¿no? Y con esto podemos saber, con esta punta que era tallada, ¿no? Con piedras, la golpeaban, con la práctica, podían ver que con eso era una manifestación de la fabricación de herramientas. Bien, luego tenemos que es carroñero, es decir, él mismo no va a cazar en la mayoría de los casos, en general, no siempre se va a dedicar a cazar. Es decir, ves digamos, un venado, ¿no? Tú en grupo no vas a ir y lo vas a cazar. Ellos no hacían eso, no tenían esa sofisticación todavía, ¿no? Sofisticación. No tenían esa capacidad todavía de cazar, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente porque no eran bípedos, ¿ok? No es bípedo. Y como no es bípedo, no puede ver más allá. Está siempre agachado. No puede ver más allá, ver los animales que estamos ahí. Entonces, siempre como está con, digamos, 4 patas en el suelo, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Está siempre en contacto con el suelo, viendo lo que hay. Entonces, ¿qué encuentra? Carroña, ¿no? Carne muerta, carne de animales muertos. Y es así de lo que se alimenta. Entonces, ¿a qué se dedicaría más? A la recolección, ¿ok? Más recolección que cacería. Por lo menos en el Homo habilis. Ojo, Homo habilis es el primer hombre. Recuerda siempre, por favor. Luego pasamos al Homo erectus. Erectus, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando dice erectus? Erectus habla ya de erecto, o sea, que este hombre ya está parado. ¿Ok? Este sujeto, este Homo erectus ya se para.
ya se pone de pie. No es como el Homo habilis, que siempre está en cuatro patas, que está agachado, ¿no? Sino que el Homo erectus ya se levanta, ¿no? Ya tiene la espalda más firme, puede ver lo que hay más allá, puede ver más lejos. ¿Bien? Características. Antigüedad, aproximadamente dentro de 1.8 millones hacia los 300.000 años. Este ya duró mucho más tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Hacia los 300.000 años. Estos restos se hallaron fuera de África. Es decir, si el Homo habilis solamente estuvo en África, este Homo ya no. Sí, estuvo en África un tiempo, pero ¿qué pasó? Migró. ¿Recuerda que eran qué cosa? Eran nómades. ¿Ok? Eran nómades. Salía, siempre estaba saliendo. Y ese tipo de resto fósil lo encontraron ¿dónde? En Pekín y en Java, ¿no? En Asia lo encontraron, ¿no? África, Asia, y nomás al costadito. Caminando, ¿no? Desplazándose, buscando un techo para vivir, ¿no? Digamos, una cueva, persiguiendo animales, escapándose de otros animales salvajes y cosas así. Mira, no salen de un lugar y se van a otro. Obviamente esto no pasa en un lapso de meses, no pasa en un lapso de miles de años, perdón, de muchos años. Mira todo el periodo que han estado en la Tierra estos hombres. Bien, más características. Utilizó el fuego, ¿para qué? Para el calor, para cocinar y para la carne. Además, escucha, esto es un dato importante. Siempre dicen que el Homo erectus fue el que creó el fuego. Creó el fuego. El fuego tú no lo creas. El fuego ya existe en el medio ambiente. ¿Ok? Realmente por química ya lo conoces. Es un elemento más de la naturaleza. Ahora, ¿cómo se puede crear? ¿Cómo es que lo encontrar? Digamos, un día, en una de las tantas lluvias torrenciales que había, hubo un trueno, ¿no? Un trueno, un rayo. Y el rayo, ¡fum!, quemó, digamos, ¿no? Toda una selva. Quemó todo un grupo de árboles, ¿no? Todo un grupo de pastos. Entonces, los homos, ¿no? Los hombres, en los que están migrando, caminando, ¿qué hacían? Se encontraban con ese fuego. Ellos pensaban, en primera instancia, que era una especie de animal, ¿no? O que era un árbol, una comida. ¿Qué hacían? Tocaban, metían la mano y obviamente se quemaban. Entonces reconocían ciertas características. Así ya iban aprendiendo, iban sabiendo que habían cosas que debían tocar y habían cosas que no debían tocar. ¿Ok? Obviamente esto no lo aprenden de la noche a la mañana, lo aprenden con repetición, ¿no? Así como tú aprendes que el plumón se cae, si es que lo sueltas de arriba, ellos van aprendiendo también, ¿no? A ti no te han enseñado por qué, la ley de la gravedad. ¿Sabes qué es la ley de la gravedad? Los 10 grados Newton, ¿sabes? No, probablemente no lo sepas. Entonces ellos tampoco sabían cómo funcionaba, pero sabían cómo lo podían utilizar. Sabían qué era, sabían qué pasaba si metían la mano. Entonces así iban desarrollando el fuego, ¿no? Encontraron el fuego y lo usaban ¿para qué? Para darse calor en las cuevas por las noches, la gente moría muy joven, ¿no? Para cocinar la carne. Obviamente no se puede comer carne cruda que comer carne cocinada. Si la comes cruda no tiene los mismos nutrientes, los nutrientes no están. En cambio cuando la cocinas los nutrientes ya se fortalecen, digamos, ¿no? Entonces te alimenta mucho más. Si te alimenta mucho más, tu cuerpo se hace más fuerte, más resistente, tus órganos también, tu cerebro se desarrolla un poco más, etc. Además también lo utilizaban, ¿para qué? Para alejar a los depredadores. Grandes aportes. El gran aporte de los Homo habilis, ¿cuál era? Fabricar herramientas. Del Homo erectus, utilización del fuego. Bien. Última característica. Uso del hacha bifacial. Imagínate un hacha, ¿ok? Tienes un hacha. Ahora, el hacha que ellos tenían era el bifacial, es decir, no solamente tenía un lado, sino que tenía dos lados. Obviamente no era de esta forma, ellos lo hacían más bonito, ¿no? O era mucho más incipiente, digamos, ¿no? Era de piedra, tenía quizá formas circulares, tenía formas, no eran derechas, no eran rectas, había exceso de curvas, etc. Era con piedra, recuerdo. Entonces le permitía cazar por ambos lados, ¿no? Quizá no golpeaban así, sino golpeaban así. Entonces era mucho más fácil. Bien, pasamos del Paleolítico inferior. En el inferior solamente hay dos tipos de Homo. Pasamos al Paleolítico medio, ¿ok? En el Paleolítico medio, que es 1.2, ya encontramos al Homo sapiens. Ojo, mira el tronco que hemos hecho la semana pasada. No es Homo sapiens sapiens, es Homo sapiens, ¿ok? Al Homo sapiens también se le conoce como el hombre de Neandertal, o el Homo neanderthalensis, dice, ¿no? Tiene una antigüedad aproximada de 250.000 a
30.000 años, ¿no? Ya nos estábamos acercando más al cero. Bien, estos restos eran conocidos como Neandertal. ¿Ok? ¿Dónde los encontraron? En Neander. ¿Dónde queda Neander? En Alemania. Alemania. Apúntalo por favor, queda en Alemania. Es decir, si el primer hombre estuvo en África, el segundo ya lo encontraron por Asia, el tercero ya lo encontraron ¿dónde? En Alemania, es decir, en Europa. ¿Ok? Iba poblando los continentes, iba saliendo de esos continentes. Ahora, este hombre era robusto y de aspecto tosco, es decir, ya había desarrollado más el cocinar la carne, ya se podía proteger mejor, ¿no? Ya era más veloz, ya era más fuerte. Es decir, entonces, en ese aspecto, su cuerpo también cambia, su fisonomía cambia, ¿no? ¿Recuerdas el origen del hombre, ¿no? La adaptación a las especies. Su cuerpo va cambiando. Digamos, si tiene que pelearse con un león, digamos, ¿no? Con un felino, su cuerpo, si era delgado, no iba a aguantar. Entonces, esta especie era más robusta, podía pelearse con otras especies, ¿no? Era robusta y de aspecto tosco. ¿Ok? Además, desarrolló lenguaje articulado. Mira, un gran aporte. Pasaron de fabricar herramientas, usar el fuego, a tener un lenguaje. No es igual comunicarse con sonidos como un A, un E, ¿no? No es igual comunicarse de esa forma. Hay que desarrollar un lenguaje más extenso, ¿no? Digamos, no es igual una vocal o dos vocales, a que decir ma, ma, ma. ¿Ok? Entonces de esa forma ellos iban desarrollando su lenguaje. Iban articulando nuevas palabras, iban articulando sonidos eminentemente. Entonces esa era una forma de comunicarse y sin darse cuenta estaban formando ¿qué cosa? El lenguaje. Estaban formando lo que más adelante serían las lenguas, no los idiomas. Además ellos ya usan los entierros, ¿no? Digamos, se van a casar y este grupo de gente que se conocían bastante tiempo, probablemente tenían una misma madre, ¿no? ¿Qué pasaba? Moría alguien, lo mataba un animal o moría en la cacería, etc. Cualquier cosa. Ya no lo dejaban ahí, ¿no? No lo botaban o lo abandonaban, sino lo enterraban. Así como lo somos ahora nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ya pensaban o ya tenían una idea de la vida más allá de la muerte, ¿no? De que quizás si lo enterraban, esa persona todavía los iba a acompañar en tierra. Iba a estar con ellos si lo enterraban cerca, ¿no? Cuestiones así. A ese tipo de ideas, la explicación del por qué se le llama ideas mágico-religiosas. Creían ya no solamente en lo que veían, no creían solamente en lo que tocaban, sino creían en un poco más allá, ¿no? Como que creían en lo que pensaban, digamos. Ideas mágico-religiosas. Bien, dos aportes importantes, el lenguaje articulado y las ideas mágico-religiosas. ¿Ok? No olvides sus propias características tampoco. Continuamos.